Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 5 del Tratado de Moed Katan. Vimos en la Mishnah, estábamos hablando de la primera Mishnah del Tratado, sobre ciertas labores que se podían hacer durante el Hol HaMoed por una necesidad del tzibur, del público. Así nos dijo la Mishnah. Metakenin et kilkule. Es decir, se puede reparar los daños que hay en los borot, en los depósitos de agua, kilkule hamayim bereshut rabim, de los pozos que están en el dominio público, etcétera, nos dice la Mishnah. Entonces la Mishnah viene y hace una puntualización y dice, hatita in, pero jafirá lo. Es decir, hatita, ¿qué es? Es decir, limpiar, desatascar, quitar las cosas que pudiesen estar dentro del cauce normal del agua, eso es lo que está permitido. Pero cavar un pozo nuevo no se puede. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Yohanan, Lo shanu, ela she'en harabim tzerihim lahem. Es decir, esto que nos dijo la Mishnah, ¿cuándo es? Cuando hay una necesidad del público, de la mayoría. Abal rabim tzerihim lahem, afilu jafira mutar. Pero cuando hay una necesidad del público, en realidad, incluso cavar un pozo nuevo está permitido. Es decir, lo que dijeron que no se puede hacer jafirá, cavar, es cuando el público no necesita. Hay disponible otro tipo de fuente de agua. Pero cuando el público lo necesita, entonces incluso estaría permitido cavar un pozo. Pregunta la Gemara y dice, ¿y acaso se permitió cavar cuando el público lo necesita? Beatania, si se enseñó una vereita, Jotetin borot shehinu me'arot shel yahid. Es decir, dijimos, Jotetim es de sacar los escombros que puede haber dentro de un pozo, de una fuente de agua, de un depósito, de una cisterna de agua. ¿Pero cuándo? Cuando son de un yahid, de una persona individual. Ven, por supuesto que si es del dominio público, por supuesto que también se puede. Ven Jofrim Borot, pero no se puede cavar pozos. Shehin, Shehin Umearot Sherabim, es decir, para el bien público no se puede cavar. Y por supuesto que si para el público no se puede, para la persona individual tampoco. Mailab, ¿acaso no dijeron esta veraitá que está prohibido cavar para todos? Sherabim Serihim Lahem, en el caso en el que el público necesite de ese agua. Responde la Gemara dice no. En realidad, esta veraitá no está hablando como nuestra Mishnah. Beshen Rabim Serihim Lahem, cuando el público no necesita y por lo tanto está prohibido cavar. Pregunta la Gemara, Udekavate, Gabe Yahid, She'en Yahid Sarich Lahem. Entonces, toda esta ley de la vereitá es cuando los rabim, el público no necesita. Entonces también debería ser que está permitido hatitá, es decir, sacar los escombros para una persona individual, también cuando no lo necesita. Es decir, si en nuestra Mishnah vas a decir que estás en un caso en el que no hay necesidad para el público, tampoco hay necesidad para el individual. ¿Y qué dijiste? Que está permitido hacer hatitá. Entonces pregunta la Gemara, Mishare, ¿acaso está permitido? Ve a Tania, si se enseña una vereitá, borot, shehinu me'arot shel yahid, los pozos, las cisternas y las me'arot, las aguas subterráneas de una persona individual, con sim maim litohan avaló jotetín, es decir, se puede almacenar agua en ellas, pero no se puede jotet, es decir, sacar los escombros. Velo shafin eta sidekehen, y no se puede tapar los agujeros que hay en esos depósitos. Vesherabim, pero para el público, jotetinotam veshafim et sidekehen, sí que se puede quitar los escombros, es decir, desatascar lo que haya y tapar los agujeros. Ela, entonces, mai besheyahid tzarich lahem. ¿Qué vamos a decir? Vamos a fijar que nuestra Mishnah, nuestra vereitá también, primera, está hablando que se hace hatitá cuando hay una necesidad. Si es así,
de Cábate, según tu punto de vista que estás diciendo, Gaber Rabim, para el público. Besherabim Serihim Lahem, vamos a tener que establecer también que es un caso en el que el público también lo necesita. Entonces, la dificultad ¿cuál es ahora? Jafirá, es decir, cavar, lectores Rabim, Miasir, ¿acaso está prohibido? Beataña, si se enseñó en una vereita, Borot, Shejinu Mearot Yahid, los borot, los pozos, las cisternas, los depósitos de una persona individual, con Simaim Letohan, se puede almacenar agua en ellos. Vejotetinotan, y se los puede desatascar. Veshafin Sedikehen, y se puede tapar sus agujeros. Abal, lo Jofrin Otan, no se puede cavar. Velosadin Otan Besir, y no se los encala, no se les pone cal para impermeabilizarlos. El Akashia ha Gamaita. Entonces ahí tenemos una dificultad con lo primero que dijimos. Es decir, si es por necesidad o si no es por necesidad. El Ataritz. ¿Cómo vamos a responder a esto? Aji. Vamos a responder así. Jotetín Boroche Yahid. Se puede desatascar los pozos de una persona individual. Besheyahid Sarich Lahem, Ven Sarich Lomar Beshel Rabim. Que Rabim Sarihim Lahem. ¿Cuándo es que se puede desatascar? Cuando el individual necesita de ese pozo, y por supuesto que no hace falta ni siquiera decirlo, que para el público, cuando el público lo necesita. De afilu, jafira mutar, porque en ese caso, para el rabim, incluso cavar está permitido. Ven jofrim borot, shihinu mearot shel rabim, pero no se puede cavar pozos y cisternas y depósitos para el público. Shehen rabim serihim lahem, cuando no hay una necesidad para ellos. Ven sarich lo mash yahid, y por supuesto que para una persona individual que no se puede hacer todo esto. De hien yahid sarich lahem, afilu hatitan amiasur, porque cuando la persona individual no necesita, incluso la hatita, es decir, desatascarlo, también está prohibido. Amar Rabashi, dijo Rabashi, mati tinamidaika. Nuestra Mishnah también es meticulosa en su lenguaje, que permite la jafirá para la necesidad de los muchos, permite cavar para la necesidad pública. De Katane, porque se enseña en la Mishnah, o simet kol sorge rabim, se hacen todas las necesidades del público. ¿Qué quiere decir? Kol, todas, la tuya mai, ¿qué es lo que viene a incluir? La habla tuya, jafirá, ¿acaso no viene a incluir el cavado en la tierra? Responde la cámara y dice no. La tuya es de taña, esto viene a enseñar, a añadir aquello que se enseñó en una vereitá, que dice, Yotzim lekavetz et aderahim, se sale al campo para quitar las espinas de los caminos. Uletaken et arrejobot, para arreglar las calles. Beta istrataot, las grandes carreteras, las autopistas, ¿no? Velamod et mikvaot, y para medir los mikvaot, para ver si realmente tienen 40 CA de agua. Vejol mikve shem bo 40 CA, y todo mikve que no tiene la medida de 40 CA, que es la medida para que sea kasher. Margilin le tojó 40 CA, que se hace, se viene y se le hace caer hasta la cantidad que lo haga kasher. Menaim shen lo yatsu veasu kol elu. Y entonces nosotros sabemos que si no se salió y se hizo todo esto, shekol damim shenifhu sham, Maale alehem akatuv keilu hem shafahum, es decir, toda la sangre que se derramó porque una persona se pinchó o porque una persona se tropezó porque la carretera estaba mal, todos los daños que se le causa a las personas por no haber hecho esto para la necesidad del público, keilu hem shafahum, es como si ellos hubiesen derramado esa sangre. Talmud Lomar, porque dice el versículo, dice, Vehaya aleja damim, es decir, y se estará sobre ti esa sangre. ¿Sí? Ahí dice, Lo yishfoch dam naki bekerev arceja, no derrames la sangre del inocente en tu tierra, ayer Hashem lo queja, no den lejana jalá, que Hashem te va a dar como heredad, ve allá aleja damim, y se estará sobre ti esa sangre. Entonces, ¿sobre qué vamos a establecer la palabra kol? ¿Qué es lo que viene a añadir? Hacer todas estas cosas que hemos dicho, por lo tanto, hacer todas estas cosas que hemos dicho en Jola Moed, Behedia Katanele, ya está claramente escrito en la Mishnah.
Umitkanim, eta derachim, eta rehobot, veta mikvaot. Es decir, se reparan los caminos, las grandes carreteras, los mikvaot, veosim kol sorjet rabim, y se hacen todas las necesidades del público. Ahora volvemos a la pregunta. La tuya, Mai, ¿qué es lo que viene a añadir? Y se hacen todas las necesidades. La habla tuya, Jafira, ¿acaso no es para añadir el cavado? Como la prueba de Rabashi. La Gemara concluye y dice, Shma Mina, efectivamente, lo que me estás trayendo es una prueba de que lo que vino a añadir es el cavado. Para la necesidad del público se puede cavar en Jolamoed. Dijimos en la Mishnah también, Umetzainin eta kevarot, se viene a marcar dónde están las tumbas. Es decir, se les pone cal para marcar el lugar de la tumba. ¿Para qué? Para que las personas que van a comer terumá, ¿sí?, no vengan a impurificarse por pasar por un lugar donde hay una tumba y ellos no lo saben. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, dijo Rabbi Shimon ben Pazi, Ramaz l'tziyun kevarot min Torah menai. ¿De dónde está insinuado en la Torah que hay que marcar el lugar donde están las tumbas? Talmud Lomar, nos dice el versículo en el profeta Yehezkel, verá etzem adam ubana etzlo tziyun. Es decir, dice, y se verá el hueso de una persona y se construirá sobre él un tziyun, una lápida o un monumento. Amarle Rabina al Rabashi, le dijo Rabina al Rabashi, esta ley de las tumbas, Mikame, delite Yehezkel man Amar. Es decir, ¿de dónde lo sacó Yehezkel? Le respondió Rabashi, dice, Bretamer, según tú, de Amar Rabhizda, aquello que dijo Rabhizda, Dabar Zemina Torah Moshe Rabenu, lo lamatnu, mi libre Yehezkel ben Buzi, lamatnu. Esto no lo aprendimos de la Torah de Moshe, lo aprendimos de Yehezkel ben Buzi, el profeta. Porque dice, Kol ben Nehar Arel, Lev Arel Basar, lo yavó el Migdashi. Es decir, dice el versículo, todo no circunciso no podrá venir a trabajar en el Betamigdash. Está hablando de un Cohen, ¿sí?, que tiene prohibido la boda si no está circuncidado. La verdad, Mikame delete Yehezkel manamar. Si no fuese porque lo dijo Yehezkel, ¿quién lo habría dicho? Ela, Gemara que mirale, en realidad es una halajá de Moshe Sinai, que fue transmitida de generación en generación. Veate Yehezkel, ve asmeja ikna. Y vino Yehezkel y lo dijo apoyándose en el versículo, en esta enseñanza, perdón. A Hanami, entonces aquí también, con respecto a lo que hemos dicho de marcar las tumbas, Gemara que pídele, en realidad, desde el Sinai, así fue enseñado. Vate Yehezkel, ve asmeja akera. Vino Yehezkel y lo certificó en el versículo. Lo dijo para que se quede escrito. Rabbi Abba dijo, ¿de dónde se sabe que hay que marcar las tumbas? Meaja, de aquí. Betame tame yikra, dice el libro de Vayikra, hablando del Metzorá, la persona que tenía tzarat, que tenía que ir y proclamar ahí donde caminaba, tame tame. Es decir, está indicando que hay una impureza. De ahí se aprende que hay que indicar dónde están las impurezas. Tum'a corealo. Veomer el lot parosh. Es decir, le dice, te llama la tumá y te dice, apártate de mí. Vejena más Rabbi Uziel, barbere de Rabbi Uziel Rabba. Y así dijo Rabbi Uziel, el nieto de Rabbi Uziel Rabba. Tum'a corea lo veomer el lot parosh. Es decir, lo mismo que acabamos de decir. La tumá te llama y te dice, apártate de mí. Pregunta la Gemara, Behai. Este versículo de Tamé Tamé. Leaji Hudeata. Es decir, ¿cómo llegamos a decir que esto viene a marcar a enseñarnos que hay que marcar las tumbas? Aquí que, Hau, mi baele, leje de Taña. Este versículo ya se utiliza para aquello que se enseñó en una veraita. Betameta me yikra y proclamará impuro, impuro. Sarich leodia, tzaror rabim. Tiene que advertir al público que esa persona está tzarat, para que rabim ebakshim alav rahamim, para que el público pida por él compasión. Es decir, que la persona iba gritando tamé, tamé, para que la gente sepa que esa persona estaba tamé y pidan por él. ¿En qué? Lichtov, betame yikra. Dice, no, espera. Entonces, a priori, ¿qué está diciendo? No puedes utilizar el versículo también para lo que me está diciendo que hay que marcar las tumbas. Dicen, entonces vamos a entender bien. Dice así. Lichtov, betame yikra. Si es como tú dices,
que, que es para que la gente escuche que esté impuro y pida por él, bastaría con que la Torah hubiese dicho, tamé, betame yikra. Mai betame tamé. ¿Por qué dice dos veces tamé? Shemadmina tarte, para enseñarnos las dos cosas. Una es que se tiene que hacer saber que está impuro para que la gente pida por él, y la otra es para marcar las tumbas. Amar Abaye, dijo Abaye Amar. ¿De dónde sabemos que hay que marcar las tumbas? Meaja, de aquí. Belifne y verlo titem michshol. Ante el ciego no debes poner un obstáculo. Raspapa Amar, dijo Raspapa. De Amar solo, panudarej. Es decir, dijo solo, es decir, asume silá que busha, hicieron un camino bien marcado. Panudarej nos liberaron el camino, ¿para qué? Para no caer en algún tipo de obstáculo. La Vijarina Amar, Harimu Michshol Miderech Ami. Quitar todos los obstáculos del camino de mi pueblo. Rabbi Yoshua ber Rab Idi Amar, Veodata lahem et haderech yelechuba. Dice, ¿de dónde se aprende el origen de que hay que marcar las tumbas? Del versículo que dice, y les enseñarás a ellos el camino por el cual deben caminar. Marzuta Amar, dijo Barzuta, Vizartem es Bnei Israel mitumatam. Vizartem del sentido de apartar. Apartarás a los hijos de Israel de sus impurezas. Rabashi Amar, dijo Rabashi, Ushmartem es mishmarti, y cuidaréis mi mishmeret, mi pacto. Asum mishmeret le mishmarti, es decir, hacer una vigilancia a mi vigilancia. Es decir, cuidad que no se impurifiquen los que van a comer la teruma. Rabina Amar, dijo Rabina, Besham derech erenu beyesha eloki. Es decir, se hace una señal cuál es el camino por el cual deben caminar. Sobre este último versículo, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Hasham Orjotav. Es decir, Kol Hasham Orjotav, todo el que alarga sus caminos, es decir, que viene a pensar cuál es la pérdida por una mitzvah frente a su recompensa, y en la recompensa del castigo frente a su pérdida, él va a poder ver la salvación, es decir, la persona que reflexiona sobre sus acciones, es decir, qué es lo que gano haciendo una mitzvah frente a lo que no gano, y qué es lo que pierdo haciendo una veda frente a no hacerla. Es decir, y pondrá su camino, ahí estará su camino, alticre sham, con shin, perdón, sam, pondrá el camino, con sin, ela sham, ese es su camino. Es decir, cuando ahí está tu camino, vas a poder ver la salvación de Hashem. Rabbi Yanai Habaleau Talmida dejó el Yoma Haba Makshele. Rabbi Yanai tenía un alumno que todos los días le ponía preguntas. Abal, Beshavta, de Rigla, cuando llegaba el Shabbat Gadol, el Shabbat antes de Pesach, que el Rab hacía una grande Rasha y venía mucha gente a la sinagoga a escuchar la de Rasha, los Habe Makshele no le hacía preguntas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quería que el Rab se encontrase entre una pregunta que no supiese responder a lo mejor, y para no ponerlo en evidencia. Careale, entonces Rabbi Yanai dijo sobre ese alumno, Sham Vesham Derech. Es decir, él es el que sabe, ¿sí? Piensa su camino, cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente hacer las preguntas. Tanur Rabanan, enseña a nuestros sabios una verdad. Emetzayenin, lo al kazait minamet, velo al etzem que se ora. Velo al debar sheeno metame beohel. Es decir, no se hace ninguna señal ni sobre algo que tiene menos de un kazait de carne del muerto, velo al etzem, ni sobre un hueso que tiene menos del tamaño de un grano de cebada, velo al debar, ni tampoco sobre una cosa que no impurifica tu mato ogel, es decir, que no llena el espacio hasta el techo de la impureza que él tiene. Abal mezainin a la shidra, pero sí que se marca la shidra, es decir, la columna vertebral de un cadáver. Veal hagulgolet, o sobre la calavera,
Ve al Rov Binyan, o sobre la mayoría del esqueleto del ser humano. Es decir, Rov Binyan dice si el cuerpo humano tiene 248 huesos sobre 125, si hay 125 de los 248 huesos, ya hay que marcar ese lugar. Ve al Rov Minyan Hamet, o sobre la mayoría del muerto. Veí Metzainin al Havadaot. Es decir, y si se viene a marcar las Vadaot, las impurezas, perdón, no sé si se ha grabado, dice, si se viene a marcar las Vadaot, ahí donde seguro que está impuro, ¿sí? Aval, Metzainin a la Sefekot, es decir, no se marcan los lugares donde seguro que hay impureza, pero lo que sí se marca son los lugares donde no hay una duda de si hay impureza. Ve'eruhen, ¿y cuáles son estas Sefekot? Sejajot, Uperaot, Ubet Afram. Ahora nos va a explicar cada una de estas cosas. Ma'amidim Tziyun Bemakom Tum'a. Es decir, el sillón, la marca, la lápida, por así decirlo, no se pone en el lugar mismo donde está la impureza. Shelo lafsid de tateharot, para que no se echen a perder las cosas que están con pureza. Estábamos diciendo, no se marca el lugar mismo de la impureza. ¿Para qué? Para que no se eche a perder lo que está puro. ¿Qué quiere decir? Que si solamente se marcó el lugar mismo donde está la impureza, la persona va caminando y cuando se dio cuenta que está el marcado la impureza, ya es demasiado tarde, ya se impurificó lo que lleva con él. Ve'en marjikim siyum makom tum'a, y tampoco se aleja el sillón, lo que viene a marcar, la lápida, la piedra que viene a marcar, no se lo aleja del lugar de la impureza. Shelo leafsid de Eretz Israel, para que no se eche a perder la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir? Que si yo empiezo a alejar, se me va a llenar toda la tierra de Israel de marcas de impureza y me voy a quedar sin tierra. Entonces, por honor a la tierra de Israel, no debo hacer así. Entonces, dice, vimos el principio de la Bereita. No se marca por menos de un kazait de muerto. Pregunta la Gemara. Ukazait minamet eno metame beohel. ¿Y acaso un kazait, una cantidad del volumen de una aceituna de carne de un cadáver, no impurifica la impureza del ohel? Es decir, que llega a llenar toda la tienda, el techo que lo cubre. Behat, Nancy, hemos estudiado estos son los que impurifican el ohel. Kazait minamet, dice claramente, un kazait de un muerto. ¿Por qué no se marca ese lugar entonces? Responde y dice, Amar Rafpapa, dijo Rafpapa, Shaha, Bekazait, Metzumtzam Askinan. Estamos hablando de un kazait muy justito, de sof sof, Mihsar Hazar. ¿Qué va a pasar? En cuanto ese trozo de carne empieza a secarse, se va a disminuir y seguro que va a ser menos de un kazait en nada de tiempo. Y entonces no va a impurificar por ogel y entonces no hace falta marcarlo. Mutab, Yisarfu alav teruma, Bekodashim lefisha'a, Veal Yisrefu alav leolam. Que dice, a pesar de ello, está permitido, o está bien, que se queme sobre él teruma y kodashim en el momento, y que no se queme sobre él kodashim eh, eh, en vano después de que ya se hizo pequeño. Es decir, dice, porque si se llega a marcar ese lugar, ¿qué va a quedar? Va a quedar marcado para siempre, como un lugar donde impureza, y la impureza ahí ya no está, porque la carne se hizo perdió su tamaño. Entonces, también después de que la carne perdió su tamaño y ya no impurifica del todo, entonces, ¿qué va a pasar? Las personas que pasen por ese lugar y no van a ver el siyun, como por ejemplo una noche, y después, Yadu Alahem, She Abrusham, y después se van a dar cuenta de que pasaron por ahí. Es decir,
para evitar que se lleguen a quemar Kodashim sin necesidad, entonces es mejor no marcarlo. ¿Por qué? Porque si una persona lleva, por ejemplo, terumá y pasa por ese lugar se marcó con un kazait justito de carne. ¿Qué va a pasar? Cuando la persona que estaba llevando la terumá pasa, ya llevaba un tiempo ahí enterrada ese cadáver, esa pequeña cantidad, y ya se redujo, entonces ya no hay impureza. Entonces la persona va a pasar por ahí y no se va a dar cuenta. Al día siguiente, de repente va a decir, hoy acabo de ver ahí que yo pasé por ahí y había una marca de una tumba. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo traía se impurificó. Va a pensar que estaba impuro y entonces va a quemar los kodashim. Y entonces va a estar destruyendo a priori algo que tiene santidad, lo que está prohibido. Entonces dice, es mejor que no marcar a quemar en vano los kodashim. Muy bien. Vimos en la Baraita, dice, Beluhen asefekot. ¿Cuáles son las dudas sobre las cuales se marca? Sejajot uperaot ubetapras. Ahora voy a explicar la demanda. Sejajot hulegabe ilan hamesej ala ares. Es decir, estamos hablando de un árbol cuyas ramas están dirigidas en diferentes direcciones sobre la tierra y hay algún tipo de impureza bajo una rama. Y yo no sé cuál es la ley. Si marcar todo el árbol como un lugar donde hay una duda de impureza, ese sería el safek, es decir, sejajot. Sejaj, como el sejaj de Sukkot. Según lo que dijimos, peraot, que es abanim, gedolot, peruot, hayotzeot min hagader, bekabrumet taja, tajad mehin. Son piedras que salen fuera de un muro y se enterró un muerto debajo de uno de ellos. Venan yodim tajat esdomehen. No se sabe sobre qué piedra, bajo qué piedra está enterrado. Ahora el tercero dice dim betapras, que es un betapras. Que ditnan, como se enseñó en una Mishnah, a Joresh etakeber, una persona que viene a arar una tumba en el campo, arebuose betapras. Está haciendo de ese lugar un betapras. Bekama huose melo maana. Me ama. Es decir, yo tengo un terreno que tiene 100 amot por 100 amot y lo aro. En caso de que hubiese bajo tierra algún tipo de cadáver, ¿qué va a pasar? Que ese cadáver va a quedar molido. Además va a ser un campo que sea un campo de paso y la gente va a pisotearlo. Entonces, en ese caso, puede que haya algún tipo de impureza, pero damos por sentado de que esa impureza ya se desmenuzó hasta el punto en el que no transmite impureza. Y eso se le llama beta-pras. Ahora, pregunta la hermana, beta-pras, mime también ve ogel, ¿y acaso un beta-pras impurifica por ogel, por cubrirlo con algo? Le amar Rabiudá a Marshmuel, dijo Rabiudá en nombre de Shmuel, menapeach adam beta-pras, veoleg. Una persona puede coger y va a pasar por un betapras, puede soplar en el suelo para ver que no hay nada por donde va a pisar y ir adelante en un betapras. Pero Rabiudá Barami, Mishme de Aula Amar, Rabiudá Barami, en nombre de Ula, dijo betapras, Shenidash Tahor. Un betapras que fue pisoteado por los viandantes ya es puro, ya no tenemos la sospecha. ¿Sí? Quiere decir que una persona que pasa por ahí que va de camino a Jerusalén para hacer Korban Pesach, no tiene problema de que se impurificó. Amar Rav Papa, dijo Rav Papa, lo kasher, no hay dificultad. Kan Besade Shabbat va keber, Kan Besade Shenejerash va keber. Es decir, estamos hablando de dos tipos de campos que se llaman betapras. Uno, estamos hablando de un campo en el que sabíamos que hay una tumba, pero no sabemos dónde. Y el otro es Kan Besade Shenejerash va keber, en el que se aró por encima de una tumba. Y un campo que se aró donde estaba la tumba, Betapras Karele, se le llama un Betapras. Entonces responde la pregunta, es una pregunta, ¿acaso se le llama Betapras? Responde la cámara y dice, sí, se le llama Betapras. Vean, se enseñó una breita, hay tres tipos de Betapras.
Sadeh Shenebat Bakeber, un campo en el que se perdió una tumba. Sadeh Sheneherash Bakeber, y un campo en el que se aró una tumba. Sadeh Bojín, y un campo de Bojín. Muy bien. Ahora dice, Maisa de Bojín, ¿qué es esa de Bojín? Que acabamos de decir. Rabbi Yoshua Baraba Mishme de Ula, Amar dijo Rabbi Yoshua Baraba en nombre de Ula. Sadeh Shemaftirin Ba Metim. Es decir, cuando se llevan un cadáver de un lugar a otro para enterrarlo, en el campo cercano a la ciudad, Niftani Melu, Shehebium, Mimakom Veorjim Lahem. ובאים אנשים המקום ומקבלים אותו ורוחצים אותם שם. Es decir, que es ese lugar donde se despiden los que traen el féretro. Es decir, cuando hay un cadáver que murió en un lugar y lo están llevando a otro lugar, llega a un lugar en el cual, antes de entrar en la ciudad, los habitantes de la ciudad vienen a recibir el cadáver. Y los que lo estaban trayendo, Maftirin, se separan de él, se van. Vetamama, ¿y cuál es el motivo? Amar Avimi Mishum Yeush Be'alim Naguba. Es decir, ¿qué pasó? Dice, cuando venimos de un lugar muy lejano, ¿sí? De repente ya lo que queremos que es volver. Entonces, si se nos llega a caer una parte del cadáver, ¿qué hace? Se lo deja ahí. Y entonces ya nos desesperamos de buscarlo, de encontrarlo, y entonces queda ahí. Y por eso ese lugar es un lugar que impurifica. Se llama Betapras. Sheneherash va a ver un campo en el cual se aró sobre una tumba. Ahí lo va a decir, no es necesario marcarlo. Beataña, si se enseñó una breita, Machaza de Metsuyenet, encontró un campo donde se encuentra la impureza. Ven Yadua Matiba. Y no se sabe cuál es la naturaleza de ese campo o qué tipo de impureza hay en él. Ahora, Yeshba y la noche hay en el árboles, Beyadúa, Sheneherashba. Seguro que esa impureza ya fue arada. Neherashba Kebert. Es decir, si había algún tipo de tumba ya fue arado. En y la noche no hay árboles, Beyadúa Shabat va Kebert. Seguro que ya se perdió la tumba porque no sabemos dónde está. Rabiudá Omer dijo Rabiudá, Ifishen Akol Bekim Badabar. Perdón, H-Y Sham Zaken o Talmid. No se puede decretar ese campo como un campo Sheneherash hasta que haya ahí un anciano o un Talmid Jajam. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es experto en este tema. Ahora, Gamar Raspapa dijo Raspapa, Vegitaña, ¿y acaso no fue enseñar una verita? Ay, sí, sobre los árboles, que es sabido que en Nejerash Bakeber, que se aró en ellos, en ese campo, una tumba. Estamos hablando de Shabbat Ba Keber, estamos hablando de un campo en el cual se perdió la tumba de Tzinuha, que fue marcada, de Tzinuha Miyad Kedin, como un campo que se perdió en una tumba. Yom Ajer, y al día siguiente, allá, Kebar Metsuyenet, al Keber Shabbat Ba. Eno Merarim Edin Asade. Dice, Yeshba Iranot, si hay en el árbol, es Beyadua Sheneherash Keber, seguro, y se sabe que en el ya se aró sobre una tumba, después de que fue marcada. En Bailanot, Beyadua Shabbat va Keber. Pero si no hay árboles, es seguro que estamos hablando de un caso en el cual la tumba estaba, pero ya no sabemos dónde estaba. Ahora dice, Belejush Dilma Ilanot Migabai. Becavar mi verai. A lo mejor los árboles están dentro del campo y lo enterraron fuera del lugar de los árboles. Que de amar, Ula, como dijo Ula, Beomdin al Hagebulin. Es decir, sobre los árboles que están en el extremo. Gajanami, aquí también. Beomdim al Hagebulin. Puede ser que sea sobre que lo enterraron bajo los árboles que están en el extremo del campo.
Pregunta la Gemara entonces al contrario, dice, "Velilma tuma megabay", a lo mejor la impureza está dentro del campo y los árboles que están fuera. Mi baray están fuera, de donde está la impureza. ¿Cómo va a responder la Gemara? Va a dar dos tiruchim, dos explicaciones. Dice, bismujin, es decir, cuando los árboles están cerca del campo, ¿sí? Y no hay apenas de separación entre la frontera. Veiba de tema, y hay quienes dicen, ha amarán, así es como fue dicho, en marjikin siyun mi makoma tuma, que no se aleja el siyun, es decir, la estela fúnebre del lugar donde está la impureza. Sherol le afsir de Teres Israel, para no perder a la tierra de Israel, es decir, para no llenar la tierra de Israel de lugares donde se supone que hay impureza y quitarle importancia y cabo de la tierra de Israel. La viuda, Omer dijo la viuda, H. Sham Zaken o Talmid, hasta que no haya un Zaken, un anciano o un Talmid Jajam, que ellos saben si ahí fue arada una tumba o no. De Fishen a Kolbekin Badabar, porque no todo el mundo es experto en ello. Amar Abaye dijo, Abaye, Shmamina, que se aprende de aquí, Surma Merrabanán, de Ika de Mata, cuando hay un sabio en una ciudad, con miles de mata al Ramia. Él conoce todas las cosas que ocurrieron en la ciudad. Amar la viuda, dijo la viuda, Matzah Eben Metsuyenet Tachteja Temea. Si yo encontré una piedra que está marcada con cal en un lugar particular, todo lo que está debajo es impuro, porque suponemos que es una piedra que se utilizó para marcar una tumba. Ahora, Stein, otra alhaja, vio dos piedras que están recubiertas de cal. Im yesh si benehem, si hay cal también entre ellas. Entonces el lugar que hay entre ellas, tamé. Ese es el lugar que está impuro. Pero si no hay benehem, perdón. Benehem, benehem taur. El lugar que hay entre ellas es un lugar que está puro. Pregúntale a Mara, Gaf, dele Cajoresh. Y dice ya, incluso que no hizo un surco entre las dos piedras. También así está Jor. Beataña, si se enseñó una veredita. Matzai benajat metsuyenet, si se encontró una piedra marcada. Tachteatame, bajo ella es impuro. Yesh, Joresh benehem, y si hay un surco entre ellas, las dos piedras, benehem taor, el espacio que hay entre ellas está puro. Pero si no, benehem también, el espacio que hay entre las dos es un espacio impuro. Además, Rapapa dijo Rapapa, aja, que she hasir shafuch, que shasid safuch, arrashehem, un merudá, lecan lecan. Aquí estamos hablando de esta veredad que dice que el lugar que hay entre las piedras es un lugar que está tamé. Estamos hablando cuando la cal, que se encuentra solamente sobre las piedras, no se encuentra solamente sobre las piedras, sino que también se desbordó hacia los lados, hacia un lado y hacia el otro. Y Joresh Benehem, entonces, continúa la Gemara, por lo tanto, se explica. La diferencia dice así. Si está arado entre ellos, el lugar que hay entre ellos es Tahor, de Amur, ¿qué es lo que vamos a decir? Mehamat Joreshu de Iklaf. Es decir, por causa de la jarishá, del arado del lugar, se fue desconchando un poquito de la cal que se puso. Veiló, y si no, es un lugar donde se haya arado, así de bene bene, la cal que hay entre uno y otro, es decir, lo que es que es un solo sillón. Entonces, Betame es un lugar que es impuro. Continúa para terminar la Gemara y dice, Amar Rabiasi, dijo Rabiasi, Mitzah dejar, si estás de un solo lado, de las 4 puntos cardinales, Metsuyan, y está marcado con cal, Jútame. Es decir, Vejola Sade Kulatahor. Ese lugar, vamos a explicar. Me encuentro una piedra, solamente una sola piedra. No, están no veo piedras en los 4 puntos cardinales, solamente una. Si hay una sola piedra que está marcada con cal, el lugar de la piedra está impuro y todo el resto del campo está puro.
Shnaim, pero si encontré dos piedras, ¿sí? Hem temein, esos lugares donde están las piedras son impuros, seguramente. Bejola sadekula tahor, y todo el campo es puro. Shelosha, si tengo tres. Hem temeim, bejola sadekula tahora, esos tres lugares son impuros, y todo el campo entero es un campo puro. Ahora, pero cuando encontramos cuatro, uno por cada punto cardinal, gente orim, es decir, los lugares de las piedras están taor, están puros. Mejor la sede kulá, temea, y todo el resto del campo está impuro. Es decir, no es suficiente con marcar un solo lugar del campo. Hay que marcar los cuatro puntos cardinales. De Amar Mar, pues dijo aquel sabio, Marjikin, Siyumi, Makom, Atuma, no se aleja la marca de impureza del lugar donde se encuentra la impureza, Shelole Afsid, Eter Israel. ¿Para qué? Para que no se pierda la tierra de Israel por causa del honor a la tierra, por causa de no llenar lugares con dudas de impureza dentro de la tierra de Israel. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. Hizku, Beimsu y Bezrat Hashem, nos encontramos mañana.